Hace años estaba jugando baloncesto, cuando de repente di un salto y descendí. Algo sucedió en mi espalda baja. Supe que algo andaba mal. Resultó que un diminuto disco entre las partes L5 y S1 de mis vértebras se salió un poco. Y pensé para mí, esto no puede ser una gran cosa, ¿cierto? Pues vaya, resultó ser más que una gran cosa. Parece que las señales fueron enviadas a mi cerebro y este dio el mandato de tensar los músculos del disco para protegerlo. El tendón de la pierna es el mayor músculo del cuerpo y mi tendón derecho de la corva se ponía tan rígido que me inclinaba casi hasta alcanzar una posición perpendicular. La lesión del disco más la inflamación que tenía presionaba mi nervio ciático, enviando un agudo dolor a mi pierna derecha como el que se experimenta en el parto. Bueno, quizás no tan grave, pero sí dolía y me hacía sufrir siempre. No podía ejercitar, caminar, estar de pie o sentado por mucho tiempo. Los 6 meses siguientes no pude dormir más de 30 minutos seguidos. No podía realizar ningún trabajo en la casa y lo principal es que no podía ni jugar ni levantar a mis hijos. Todo por un pequeño disco como rosquilla entre L5 y S1. Nunca volveré a minimizar uno de esos pequeños discos de nuevo. Hoy vamos a hablar de dones espirituales. Tal vez pienses, ¿qué tiene que ver esto con la discusión de hoy de la práctica de los dones espirituales? Bueno, la Biblia establece una conexión muy clara. El Nuevo Testamento dice que en el momento que nos hacemos cristianos, nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. Pero no todo el mundo es la misma parte y por eso no tenemos el mismo propósito ni el mismo papel. Si uno es un disco, digamos, entre L5 y S1, puedo decir por experiencia que una de las funciones al servir al cuerpo es la protección de un impacto al caminar, correr, saltar y darse la vuelta. Puede que no parezca una gran tarea, pero cuando no funciona, cuando no cumple su papel, todo duele y se paraliza. Créeme, lo sé. Esto conduce a una pregunta clave personal. ¿Qué dones y capacidades me ha dado Dios para servir a otros? ¿Qué función te asignó Dios para servir al cuerpo de Cristo y ayudar al cuerpo de Cristo a servir a los propósitos de Dios en el mundo? Es algo muy importante y emocionante de saber y poner en práctica. ¿Dónde enseña la Biblia esta idea? La vemos en varios lugares, pero me encanta la manera sucinta en que Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, del 4 al 6. Este texto conforma el versículo clave que espero que aprendas de memoria. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Al final esta es la idea clave que Dios quiere que funcione en tu vida. Conozco mis dones espirituales y los uso para cumplir los propósitos de Dios. Dilo en voz alta conmigo esta vez. Conozco mis dones espirituales y los uso para cumplir los propósitos de Dios. Esa es la meta. Esta es una práctica espiritual muy importante que añade significado y propósito a nuestra vida. Es vital para lo que Dios quiere en las vidas de otros y para tu propio crecimiento espiritual. La mayoría de las enseñanzas de dones espirituales está en el Nuevo Testamento, pero Dios también asignó dones en el Antiguo Testamento. Una de mis historias favoritas es la historia de Daniel, que se encuentra en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 2. Primero, unos antecedentes. El reino del sur, Judá, fue capturado y la mayoría de las personas fueron exiliadas al poderoso imperio de Babilonia. Uno de los primeros deportados fue un joven llamado Daniel. Con el crecimiento del imperio necesitaban más personas para formarlas y ocuparan papeles claves en el dominio del rey Nabucodonosor. Daniel y 3 de sus amigos ascendieron hasta la posición de sabios en la corte del rey. Hoy día podríamos decir que eran consejeros del presidente. Bueno, aquí está la historia. Después que fueran expulsados de su tierra prometida, los israelitas vivieron en la cautividad en naciones extranjeras. Uno de esos países era Babilonia.
El rey de Babilonia, Nabucodonosor, se sentía inquieto por un sueño que había tenido y no entendía, sin poder dormir ya a causa del mismo. Por lo tanto, convocó a cualquiera que pudiera interpretar su sueño, magos, adivinos y astrólogos. Ellos se presentaron delante del rey y le pidieron que les contara su sueño para que pudieran interpretarlo. Sin embargo, el rey no les contó el sueño. En cambio, les pidió a los hombres que ellos le dijeran a él cuál era el sueño y lo que significaba. Les informó que si no podían hacerlo, serían ejecutados. Los hombres respondieron: «No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide». El rey Nabucodonosor estaba furioso, así que ordenó la ejecución de todos los sabios, magos, adivinos y astrólogos que vivían en Babilonia. Entonces fueron enviados guardias para buscar a uno de los sirvientes del rey, un israelita llamado Daniel, ya que él también era considerado uno de los hombres sabios. Daniel, con mucha sabiduría, le pidió al comandante de la guardia del rey un tiempo adicional para interpretar el sueño. Luego se fue a su casa, y junto con sus amigos oraron que Dios los ayudara a interpretar el sueño del rey. Durante la noche, Daniel tuvo una visión que le reveló cuál era el sueño del rey y lo que significaba. Cuando se despertó, alabó a Dios y fue a hablar con el comandante de la guardia del rey. «No mates a los sabios babilonios. Llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo», pidió. Cuando Daniel llegó, el rey preguntó: «¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación?». Daniel respondió: «No hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios». Entonces Daniel describió los detalles exactos del sueño del rey. Describió a una estatua gigante, hecha de oro, plata, bronce y hierro. Describió que una roca golpeó la estatua y la hizo pedazos. Luego el viento sopló sobre los pedazos de la estatua y los hizo volar. Pero la roca que había golpeado la estatua permaneció y se convirtió en una inmensa montaña que llenó toda la tierra. En ese momento, Daniel le dijo al rey lo que significaba el sueño, explicando que las diferentes partes de la estatua representaban el reino de Babilonia y otros reinos semejantes, y la roca que destruyó la estatua representaba el reino de Dios, un reino que nunca sería destruido. Ante eso, el rey Nabucodonosor se postró delante de Daniel. «Tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso». Entonces, el rey nombró a Daniel gobernador de toda Babilonia, le dio muchos regalos y designó a los amigos de éste para que le ayudaran a supervisar Babilonia. Profundicemos un poco más esta historia. En el año segundo del reinado del rey Nabucodonosor, él tuvo un sueño que lo inquietaba tanto que no podía dormir. Así que se despierta y reúne a un grupo de sus hombres sabios formado por adivinos, encantadores y astrólogos para que interpretaran el sueño. Les lanza un desafío. Solicita que primero le digan el sueño que había tenido antes de interpretarlo. Él pensó: cualquiera puede inventar una interpretación, pero el rey quería saber la verdad. Y llevó el asunto a otro nivel en el versículo 5. El rey le advirtió al astrólogo: «Mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado». Vaya, ¿y tú creías que tenías un jefe exigente? Desde luego ellos no pudieron hacerlo, y el rey ordenó que todos los sabios fueran ejecutados. Como Daniel era parte de ese grupo, lo buscaron para incluirlo en la ejecución. Esa noche Daniel regresó a su casa y les pidió a sus amigos que se unieran a él para rogarle a Dios que les diera su sabiduría. Este es el versículo. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Al día siguiente, Daniel se presentó ante el rey y, para sorpresa del monarca, relató el sueño exactamente como había ocurrido. Retomemos la historia en el versículo 31.
En sus sueños su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua, y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Daniel acertó. El rey sin duda permaneció sorprendido mientras Daniel, sin olvidar nada, interpreta el significado del sueño. Los materiales representan 4 reinos diferentes. La cabeza de oro se refiere a Babilonia, el reino del rey Nabucodonosor. El pecho y los brazos de plata representan el reino de los medos y persas que vendrían. El vientre y los muslos de bronce representan al tercer reino, el imperio griego. El cuarto reino, las piernas de hierro y los pies en parte hierro y en parte barro, representa al imperio romano que vendría. La roca cortada, la cual diezmó la estatua y se convirtió en una gran montaña que llenó la tierra, es una referencia al reino de Dios establecido para siempre. El rey se quedó tan abrumado por la capacidad de Daniel para interpretar el sueño que lo asciende a gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y lo coloca sobre todos los otros grandes sabios. Vaya historia, ¿verdad? Podría resultar abrumadora para la mayoría. Los que nos escuchan tal vez no sientan que han recibido el don de revelar e interpretar sueños para los reyes. Bueno, uno nunca sabe lo que Dios planea. Para la mayoría, el plan de Dios es más sencillo pero poderoso para las vidas de quienes nos rodean. Para ayudarte a descubrir qué dones te ha dado Dios, quisiera contar una historia. Luego, como parte de la discusión, usen la historia para ayudarse a descubrir qué papel desempeñarían en este escenario. Imagina que vas conduciendo por la autopista y por delante va una camioneta con una familia de 5 en el interior. En la parte trasera hay varias jaulas llenas de gallinas. La camioneta de repente comienza a dar bandazos, pierde el control, se sale de la carretera, cae en la cuneta y se vuelca. Las jaulas salen volando de la parte trasera y se abren quedando libres las gallinas. Tú y también otros de inmediato se detienen a un lado y van a ayudar. Ahora, quiero que pienses en tu primera reacción y la actividad en la que serías más probable que participaras cuando te detienes para ayudar en esta escena. ¿Eres el que inmediatamente toma la iniciativa? Les anuncias a todos: «Tengo esto controlado, amigos, déjenmelo a mí y escuchen». Y después comienzas a delegar responsabilidades y dar órdenes y los que están allí pasan a la acción. ¿Eres el que comenzaría a organizar y supervisar los detalles? Luego de escuchar las órdenes del líder, comienzas a hacer el plan, a dividir a la gente en grupos y organizar equipos, alguien que dirija el tráfico, los que ayudarán a las víctimas y otros que irán a atrapar las gallinas. Y luego asegurarte que esos grupos tengan las herramientas para hacer el trabajo. Quizás seas la persona que se enfocaría en las necesidades de la gente, olvida el auto, las gallinas que esperen. Eres el que atiendes enseguida a las 5 personas en el vehículo para darles ayuda, tranquilizarlas y ocuparte de ellas y esperar a los paramédicos. Misericordia por las víctimas sería tu enfoque principal. Quizás seas la persona que se da cuenta de que ese esfuerzo tomará algún tiempo y el equipo de rescate necesitará comida y agua. Irías a buscar algunas provisiones para todos. En un breve momento pensarías en lo conveniente que sería agarrar a una gallina para el almuerzo. Tu necesidad de ser generoso con los dispuestos a sacrificar tiempo y energía te llama al servicio. Eres la persona que comenzaría a preguntarle a los envueltos en el accidente lo que podrían aprender de esa desesperada situación. ¿Qué se podría haber hecho para no perder el control? ¿Cómo se podría evitar eso en el futuro? ¿Qué pasos debería dar el departamento de autopistas para evitar otro accidente en ese sitio? ¿Deseas reunir toda la información para enseñarles a otros a evitar tal accidente en un futuro? Quizás seas la persona que solo se acerca y dice: «Oigan, ¿cómo ayudo? Quiero trabajar. Lo que necesiten que haga, lo haré».
Y te quedas con el trabajo sucio hasta que las víctimas vayan al hospital y las gallinas estén en su jaula, y antes de irte limpias los restos del accidente después de que la grúa se haya llevado el vehículo. ¿Ves los diferentes dones y las acciones emprendidas por las personas que se encuentran con el mismo problema? El papel que te veas a ti mismo desempeñando aquí puede indicar mucho de los dones espirituales que Dios te ha dado. Así Dios ha diseñado el cuerpo de Cristo para operar en la tierra. Él nos diseñó a cada uno con dones específicos, todos trabajando juntos para cumplir su plan. Aquí un par de puntos de aplicación para que sigas en esta práctica espiritual vital. Número 1. Como comunidad, debemos ayudarnos unos a otros a descubrir qué don le ha dado Dios a cada uno. Conoce tu don espiritual, el papel que define tu punto óptimo cuando un camión lleno de personas y gallinas se vuelca. Número 2. Conoce y celebra los dones de las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Dios nunca pone todos los dones en uno solo, sino los reparte para que dependamos unos de otros y lograr lo que Él tiene en mente. Número 3. Usa tu don. No es suficiente conocer tu don, debes usarlo. Úsalo para lograr lo que sí importa para Dios. Sería una lástima que la nariz supiera que es una nariz y no oliera una rosa o un plato de comida. Sería una vergüenza para los pies saber que son pies y nunca comprometerse a llevar al cuerpo a donde necesita ir. Y finalmente, al usar tu don, no olvides algo. Número 4. Reconoce y dale a Dios el mérito por tu don. Notemos cómo le respondió Daniel al rey cuando le preguntó: ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme tu interpretación? Él contestó: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Cuando colectivamente, como cristianos, conocemos y usamos los dones espirituales para los propósitos de Dios, es algo hermoso de ver. Al final del día, las personas que antes ignoraban a Dios lo reconocen. Al final de la historia de Daniel, el rey Nabucodonosor cayó postrado ante este joven y dijo: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. No hay un sentimiento mejor en la vida que entender el impacto de usar nuestros dones en armonía con otros del cuerpo de Cristo. 6 meses después de dañarme la espalda, me operaron este pequeño disco que sobresalía entre L5 y S1. De nuevo puedo caminar, correr, saltar, dormir y ahora levantar a mis nietos. Nunca subestimaré de nuevo a esos discos mientras en silencio realizan su papel de amortiguar los golpes de una vida activa para Dios. Digamos juntos una vez más: conozco mis dones espirituales y los uso para cumplir los propósitos de Dios.